Un monumento inspirado en nuestras raíces y la arquitectura moderna. Mega diversidad y tecnología. Parques vivientes dentro de él. Espacios nunca antes vistos. Tecnología e innovación en un solo lugar. Situado en el pulmón de Quito, el corazón de la ciudad. Visítanos en nuestra sala de ventas y departamento modelo en la avenida Eloy Alfaro y República o en nuestro sitio web epic.com.es. Más que arquitectura y diseño, hacemos que el mundo sea lo más cercano a nuestros sueños. Epic, un proyecto de Uribe y Schwarzkopf. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:20. Son las 8:20 de la mañana. Me complace muchísimo saludar la presencia de Diego Delgado. Diego sabe de Jean Cano, otro de nuestros invitados y contertulio de el exparlamentario, de este líder de la izquierda. Hablando de la izquierda, yo pensaba que la izquierda, todo mi trajinar periodístico de tantos años, se alineaba en la centroizquierda y en la izquierda. Admiré muchísimos actores de esa dimensión ideológica por sus tesis, por la comprensión y la búsqueda de equidad social y distributiva de la riqueza nacional. No abrigué una filosofía extremista ni cosa por el estilo, pero he sido un hombre de esencia progresista. Mi conducta periodística ha ido en esos andariveles y he hecho muchos amigos de esos sectores. Pero nunca me imaginé, Diego, mi saludo cordial para Jean, que la izquierda era ratera, que habían personajes que antes brillaban por sus conductas adecuadas y sus reclamos puntuales, que en la época que acabamos de atravesar se han convertido en nuevos ricos. Y eso me ha configurado un entorno de críticas en el sentido de que antes era de izquierda, pero no de los aficionados del dinero del Estado, del dinero de los pobres, del dinero de la gente que ellos han perjudicado terriblemente con estos no solo desacertados, sino criminales despropósitos de tomarse la plata del pueblo ecuatoriano. Y con la corresponsabilidad que comentábamos off the record hace contados instantes, con usted, Diego, no ha habido un esfuerzo por recuperar ese dinero. Y yo quiero, antes de precisar el motivo de esta invitación a Jean Cano, el editor de la revista Criterios, el editor también o coeditor de Plan B, colaborador de Plan B, y colaborador de esta estación de radio que tiene el privilegio de contarle cada vez que tenemos la posibilidad de invitarle a nuestros programas. Él ha escrito un artículo que me llamó mucho la atención y por eso nos vemos aquí. Pero yo quiero que topen este tema. El tema de la recuperación del dinero. La responsabilidad para que vaya a tono con lo que el señor presidente Moreno ha mencionado, señores oyentes, reiteradamente, criticando a los sectores donde se originó un nítido compañerismo, digamos, y aspiraciones ideológicas comunes, donde se hizo Moreno, donde se hicieron a Moreno muchísimas mentalidades que equivocaron en el uso del dinero público, en modalidades de astucia para engañar al resto de la población, a título de que son de izquierda,
se han tomado el dinero que no retorna hasta estos instantes a la caja fiscal o a la caja de propiedad del pueblo ecuatoriano y del Estado ecuatoriano, viéndolo como un depósito de todo el conglomerado nacional, el Estado ecuatoriano. Entonces me duele y me fastidia que gente de izquierda, que abrigó al socialismo especialmente como un ejercicio de vida y de convencimiento, haya tomado estos caminos equivocados, indelicados, y que ese dinero no haya podido hasta este momento merecer un formato de recuperación que debía ejercitarse a través de una organicidad más o menos puntual, de una legislación adecuada, de una conformación de comisiones que se dedican a buscar dónde está el dinero robado. Cantidades que ya comienzan incluso a gastarse en territorio nacional. La venta de todo lo que ustedes imaginen, pero lo que interrumpe incluso nuestra movilidad en carreteras y en urbes, es una señal, no todos los casos, desde luego, de que a unos nos fue bien, pero trabajando con honorabilidad. Hay otros que les fue bien, con unos sueldos maltrechos, como siempre suele sufragar el Estado ecuatoriano, el empleo público. Nadie que vaya a trabajar con honestidad ha encontrado retornos tan fantásticos como han encontrado esta gente de izquierda que hoy nos ve con mala cara, precisamente por estos comentarios. Yo quiero entregarle a usted, Diego, esta responsabilidad. ¿Por qué cree esta responsabilidad de analizar? ¿Por qué cree que no la parte que le ha correspondido a la Revolución Ciudadana dirigida por el señor presidente Moreno no ha logrado establecer hasta este momento una senda comisión interinstitucional, una contratación de buscadores que han funcionado a plenitud en otros países donde la corrupción también ha sido una visitante cotidiana? ¿Qué país no tiene problemas de corrupción en este momento? Es una tendencia social realmente complicada. Pero aquí no ha habido ningún ejercicio de búsqueda ni ninguna predisposición para ejercitar una tarea de esa naturaleza. ¿A qué atribuye usted, Diego Delgado? Buenos días y perdonen por muy buenos días. Un saludo respetuoso y cordial para usted, Gonzalo, para Jean aquí a mi lado y a los distinguidos radioyentes, de a quienes son parte de la emisora. Bueno, yo quisiera que me deje responder esto porque todo el tiempo se le endilga que la izquierda ha estado dirigiendo el Ecuador. Y esa es una de las más grandes mentiras. Yo creo que hay dos mentiras históricas, terribles, y que mucha gente se ha comido como si fuese una... están comulgando una rueda de molino. La primera gran mentira histórica es que Santa Marianita de Jesús ha dicho que va a desaparecer el Ecuador por los malos gobiernos. Pero si ella falleció en 1641, y el que nació trayendo el nombre de Ecuador era la Condamine, nació en 1700 y llegó acá en 1736. ¿Cómo podía ella hablar del Ecuador si faltaban prácticamente 69 años para que nazca la Condamine? Primera mentira histórica. La primera gran mentira histórica. La segunda gran mentira es de que Correa es de izquierda. Yo le voy a demostrar que no. Mire, documentadamente. Podrían incluso referirse al libro El Séptimo Rafael. Allí justamente Ana Karina López y la periodista, la señora Almeida, demuestra de que Correa... Mónica sí, Almeida trabaja en El Universo. Entiendo que trabaja ahí todavía. En ese libro se demuestra cómo Correa
se negaba incluso a firmar cualquier observación sobre violación de derechos humanos del ingeniero Febres Cordero. El ingeniero Febres Cordero era dirigente socialista. Él tenía la Juventud Socialista Febres Corderista. Mire, cuando empieza la campaña electoral del señor economista Correa, y está aquí publicado por doña Támara Navas, que era la responsable de toda la propaganda. Ella era la dueña accionista mayoritaria de Navas y Navas, Navas y Asociados, Anonimato, Provoca, etc. El diario El Universo, martes 11 de mayo del 2010, en la página 2. Dice, contó que en la campaña presidencial del 2006, los abogados Carlos Charlie Pareja y Luis Piana la contactaron para que le ayuden en la campaña de Rafael Correa. El señor Charlie Pareja es el secretario del ingeniero León Febres Cordero. Es el abogado de la Odebrecht. ¿Por qué no le piden ahora que venga y declare el señor Carlos Pareja Cordero, que tuvo que huir al Perú para que no le hagan determinadas retaliaciones cuando salió el asunto de la Odebrecht? Acuérdese. Y el economista Correa decía que ha ido haciendo polvo la computadora del mismo. ¿Se ha de acordar ustedes? Primero. Segundo, yo tengo aquí la hoja de vida del economista Correa. Mire ustedes, la hoja de vida de él. Él nunca, jamás fue socialista, nunca. Aquí está todos los estudios, los idiomas que dice que habla, la experiencia profesional, año 1984-87. Especialista industrial del Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador, CENDES, Ministerio de Industrias del Ecuador en Guayaquil, a órdenes del señor economista. Su primer cargo público en CENDES. En el año 92-93, director administrativo financiero de los proyectos de educación financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Él era el encargado, año 92-93. Aquí tengo incluso la copia del registro oficial del 10 de septiembre de 1992, en la página 1 y 3, y está aquí hasta con el número de la cédula. Esos cargos no le dan ideología. Perdóneme, nunca jamás fue de izquierda. ¿Pero qué tiene que ver la ideología En eso, ponderada por él A ver. a los cargos que ha ocupado? Adolfo Hitler decía que él es socialista también. Le cambió el nombre del partido, que era el Partido del Trabajo de Alemania. Recuerde usted, le llamaron Partido Nacional Socialista. Y cuando los nazis le reclamaron a él, a la plana mayor del nazismo, que ellos eran enemigos de los socialistas, la respuesta que dieron es que la palabra socialismo es una evocación de la solidaridad, el sentimiento de todas las religiones en las que hay un solo Dios, el caso del cristianismo, el caso de los musulmanes y otras concepciones religiosas, y que será como la jaula que atrapará al pájaro. Aquí tengo la entrevista a Alberto Dajic del Comercio, miércoles 25 de enero del 2012, en la que dice Dajic que le conoció como colaborador de Febres Cordero. Primera cosa, los antecedentes. Bien. Segundo, ¿con quiénes gobernó? El trío de las decisiones políticas mayores eran 3 personas. Uno, el señor economista Rafael Correa. Segundo, el señor doctor Alexis Mera Giler, que era el principal asesor del ingeniero Febres Cordero. Que yo sepa, él no era de la Juventud Socialista Febres Corderista. Y el tercero era ¿quién? El jefe de campaña de las publicidades, que era Vinicio Alvarado, pues. Y luego tenían otros servidores a otro nivel, pero el trío, la trinca, la argolla mayor era de ellos. Y una cosa adicional, como dice el Evangelio, está riéndose este momento. por sus obras los conoceréis. Verá, el presidente Allende, él no entregó como ha hecho Correa la riqueza nacional. El gobierno de Correa, todo lo que estaba en manos del pueblo ecuatoriano y que era patrimonio social y nacional de la República, cuando él se va deja en manos extranjeras. Lo que tiene que ver con el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos marítimos, Puerto Bolívar 60 años, Puerto Pozorja 50 años, Puerto de Manta 40 años, Puerto Providencia en Sucumbíos 30 años, todo entregado. Entrega la telefonía celular
perdiendo el país en 15 años 45.000 millones de dólares, el equivalente a 5.57 veces el monto total del atraco bancario, que llegó a 8.072 millones, en un informe bastante bien elaborado, en la que estaba gente tan seria como Eduardo Valencia Vázquez. Estuvo en esa comisión el señor obispo de Riobamba, que era Víctor Corral Mantilla, y estuvo el doctor Ramiro Larrea Santos. 8.072 millones. Usted divide los 45.000 millones para los 8.072 y le da 5.57 veces. Es decir, el atraco bancario es menos de la quinta parte de lo que perdió el país en eso. El presidente Allende, él era socialista. ¿Qué hizo Allende? Recuperó de manos de la Kennecott Copper Company y de la Anaconda Company las minas de cobre de Chile, que llamaba el salario del pueblo chileno, la mina de Chuquicamata, la mina El Teniente, la mina La Escondida y la mina Salvador. Al revés de lo que hace el presidente Correa, absolutamente al revés. Y una cosa adicional, toda la política represiva. Mientras un gobierno popular en cualquier parte del mundo busca apoyo social, apoyo de los trabajadores, de los campesinos, de los maestros, de los estudiantes, de las universidades. Acá vino Correa a destruir absolutamente todas las organizaciones, la de los trabajadores, ilegalizó la UNE, procuró desaparecer a la Federación de Estudiantes Universitarios, a la FESE. Hay 1.200.000 jóvenes menores de 32 años que no entran a las universidades. Él vino a destruir no solamente las instituciones como el sistema educativo, el sistema de salud, perdóneme, con el decreto 813, sacaron a los mejores y más experimentados médicos de todo el sector de la salud pública, de la seguridad social. Él vino a destruir el IES cuando menos con 5 medidas que se les puede demostrar. Él fue la persona que desapareció el Izquieta Pérez para que no haya el control de calidad de los medicamentos. Él vino a fomentar aquí, a promover al máximo, no solamente sacando los 7.500 microtraficantes de las cárceles. Hay como 650.000 nuevos consumidores de droga. Eso es una política genocida. El hecho, mire, usted se va al IES. Va al IES y le dicen los médicos del IES, y son amigos de confianza: te doy el remedio porque tengo la obligación de darte el genérico. Pero si ya tomas vos esto, es tu culpa. Porque esto es tiza. Le dicen los médicos. Los médicos del IES. Los mismos médicos del IES, pues le dicen. Son panas. Claro. Que de cualquiera de nosotros. No solo eso, me voy llevando la receta. Claro. En Cuenca, en la avenida 12 de abril. La señora de la botica me dice: usted viene del IES. Yo digo: ¿y usted cómo sabe? Facilito, dice, porque este remedio dan en el IES y casi le matan a mi marido. Porque estaba tomando el remedio un mes y no valía esta tiza, como dicen los mismos médicos. Espérese, ¿quiénes son los que han destruido casi todo en el Ecuador? ¿Quién desapareció los normales, donde daban educación laica, nacionalista y patriótica? ¿Quién destruyó las facultades de filosofía? Recuerde quiénes eran sus profesores en la secundaria. Vino con saña a destruir lo que la izquierda ideológicamente había construido en algunas ¿Quién desapareció gran parte de la docencia? Eso es lo que está comprobándonos en este momento. Pero por supuesto, además no es todo. Ya. Las propias Fuerzas Armadas. Mire, un objetivo que existe a nivel del mundo, de las potencias del mundo, es cogerse a la Amazonía. No es al acaso que en Colombia se alían a la OTAN. El presidente Bolsonaro está presionando para que sea parte de la OTAN Brasil, que ganó Bolsonaro con fraude, con los métodos de Correa del Ecuador. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso concreto del Ecuador? Mire, primerito lo que hizo Correa fue quitarle el Instituto de Altos Estudios Nacionales para que no haya el Centro de Estudio de la Realidad Nacional para oficiales de Fuerza Terrestre, Fuerza Marítima, Fuerza Aérea, Policía Nacional, sectores empresariales, sectores de la sociedad civil, organizaciones. ¿Quién le hizo que el pueblo vote en la consulta del 28 de septiembre de 2008, aprobando la mutilación del protocolo de Río de Janeiro? ¿Quién bajó de 200 a 12 millas del mar territorial? Este es un alfil de las multinacionales. Si este señor es de izquierda, yo soy astronauta, señor. ¿Cómo puede pensar usted una cosa de esa? Claro. Ahora, ¿qué parte de la franquicia electoral le vendió Correa a Bolsonaro para hacer el fraude en el Brasil? Mire, usted dice que ha ganado por pero fraude. Por supuesto, los países que entran en la globalización, convalidando de que Correa también ganaba las elecciones con fraude.
Por supuesto, sin la menor duda. A ver, utilicemos la mente, el sentido común. Votaban los jóvenes que no entran a las universidades, 1.200.000, y antes estaban 800.000 de acuerdo a los datos de las Naciones Unidas. Votarían los padres agradecidos que sus hijos se quedaron sin carrera y sin futuro. Votarían los obreros a los que les quitaron hasta las ganancias. Votarían los sectores empresariales a los que destruían en forma planificada como política del nuevo orden mundial lo que se llaman los planes de desarrollo cero. ¿Quiénes son los que utilizaron al servicio de rentas internas, al propio IES, los que descapitalizaron organizadamente el país y destruyeron las empresas, las fábricas? Cuando le preguntaron a Mario Vargas Llosa y le dijeron, ¿y usted qué va a responder respecto de que le ha dicho limitadito el presidente del Ecuador? Dijo, vean, yo creo que no deberíamos maltratar a este señor, a él le debemos hacer un monumento porque es el industrializador de Piura y del norte del Perú, por las tantas empresas que se han ido del Ecuador al norte del Perú. ¿Por qué? Porque es una política de destrucción. Yo le hago una pregunta, ¿a quién le interesaba y le interesa que no haya las Fuerzas Armadas patrióticas y nacionalistas? Si el plan es cogerse a la Amazonía, ¿necesitan qué cosa? Un país que no pueda defenderse, que esté amarrado de pies y manos. Ok. Y todo lo demás que ha hecho en todos los campos. Mire, para que vea la mentira. Sí. Todo el tiempo dice lo siguiente con esto, para que la gente recuerde. ¿Cómo puede ser? Muy interesante su premisa. Político, y dice, perdón, Jan, pero la premisa es interesante. El perseguido político, el señor Jorge Glass, le aplican, dice, el código penal anterior que ya no está vigente. Y se sienta ahí en España, en todo lado donde le invitan en el mundo a dar las ruedas. Pero entonces habría que decirle al caballero, con todo respeto, no hace falta faltarle respeto a nadie, y decirle, señor, ¿qué le parece si le aplicamos el artículo 55 del código suyo? Porque es el código que puso él mismo, con la que se protegía él mismo, porque había que tener no solo la acusación del fiscal, que era propiedad de él, no solamente el contralor, que era propiedad de él, desapareció delitos, bajó penas, como en el caso del negocio del narcotráfico y otras cosas más. Artículo 55. La acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de 40 años. ¿Quiere que le sumemos las cuentas de los negocios múltiples y que sus jueces designados por usted son los que no están actuando? Y una cosa adicional, mire, hubo 1.637.000 votantes fantasmas en el proceso electoral del 2017. Y ahora, en el último proceso, el del 24 de marzo, hubo 1.797.000 votantes fantasmas. Vea, se repartieron las provincias. El 60% de la votación nacional está Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos. Yo pienso, en mi convencimiento, y lo puedo demostrar si me diera tiempo, que se repartieron. Pichincha, Manabí, el correísmo. Perdóneme, que gane en Quito el correísmo, pero es una locura. Esa es una mala broma. Es como si es que el pueblo de Quito dijera, no, pobrecitos. A los que se han robado han de estar pobrecitos. Los que se han llevado la plata, los que no han rendido cuentas. ¿Cree usted que el pueblo de Quito, el pueblo de Pichincha, votaría por ellos? Y el caso de Manabí, donde ni siquiera han atendido a la gente después del terremoto. Y el resto se lleva aquí en el Partido Social Cristiano. Guayas y Los Ríos, que todavía no acaban de resolver. Y resulta que ese Consejo Nacional Electoral, que utilizó 1.797.000 votantes fantasmas, que además de eso utiliza el mismo software que utilizó Correa y el señor Juan Pablo Pozo, los mismos digitadores, que tiene además de eso el sistema trucado, si es trucado ese sistema electoral. ¿Cree usted de que ellos supuestamente van a manejar? ¿Y qué es lo que decide la Corte Constitucional? Okay. Que no hay cómo tocar ninguna de las 414 resoluciones. Yeah. O sea, ese Consejo Nacional Electoral se queda 6 años. Por lo tanto, tiene media presidencia el señor Nebot, pues. Clarísimo. Este prólogo, esto que podríamos llamarle un prólogo gigantesco, prólogo real, evidente, visualizado por todas las generaciones que hemos combinado presencia en nuestro Ecuador querido en estos últimos años. Sí es digno de coaligarse con su preocupación periodística, escrita en una crónica, Jan, en su ejercicio de periodista de investigación,
Vuelvo y repito, editor general de la revista Criterios de la Cámara de Comercio de Quito y colaborador de Plan B. Usted dice, la Asamblea tiene nuevas autoridades y queríamos referirnos a aquello, pero qué gran premisa que nos ha bosquejado a la memoria nacional, la fortaleza, o más bien, no la fortaleza, al contrario, la debilidad más tremenda que tiene nuestra sociedad ecuatoriana, lamentablemente. O el escuchar y decir, tiene razón el doctor Delgado. Pero eso es lo que ha venido ocurriendo en grandes renglones de nuestra historia. Es desmemoriada nuestra comunidad. No de otra manera se pueden explicar, pero estas correcciones históricas que acaba de elaborar con firme convicción y más que todo con demostraciones y pruebas que nos ha demostrado, las pruebas, las cosas han sido diferentes. Y empata muy bien con su preocupación, porque usted dice, bueno, la Asamblea tiene nuevas autoridades. Litardo del bloque morenista es quien preside el Parlamento ecuatoriano desde las últimas horas. Alcanzó, digamos, la altísima dignidad con 78 votos. Levantaron la mano por él sus compañeros de Alianza País, de Creo, de la bancada de Integración Nacional, del Bloque Acción Democrática e Independiente. Los dos últimos con pocos legisladores de partidos como Sociedad Patriótica, Pachacútica e Izquierda Democrática. En su contra votaron los correístas y se abstuvieron el Partido Social Cristiano y 2 legisladores de Creo. Con esa votación se conforma una nueva mayoría que devele el apoyo político al gobierno de Lenín Moreno y la presidencia de de César Litardo, le estoy cambiando el nombre. Son varios sectores, incluido Guillermo Lasso y su equipo. Pero también se configura una nueva oposición. Se aclara el panorama. Las circunstancias han hecho que se definan posiciones. Y en ese reacomodo hay batallas que se están diseñando en el interior del Poder Legislativo. Son enfrentamientos que vienen cargados de revanchismo, por un lado, y de fiscalización por otro. Desde el correísmo y el socialcristianismo, uno de los primeros temas a tratar y saber si Creo apoya ciegamente a Moreno y Litardo o es una nueva mayoría gubernamental sin fuerza, es María Fernández Pinoza. Ella puede ser la primera damnificada. ¿Por qué estas interrogantes, Jan? Porque usted tiene a bien escribir que a la final lo que el correísmo está buscando es un desquite. El correísmo ha sido golpeado, lo que nos consta a todos. Sí es indudable en parte. Pero cuando la ofensiva política estaba dirigida a sacarlos del tablero, crecieron de nuevo, dice usted. La falta de procesos de fiscalización oportunos y contundentes. Tardanza de la justicia, no se diga. La simbiosis o complicidad de varias carteras de Estado, como de alguna manera pasó rozando el doctor Delgado,
han sido suficientes para detener ese ataque contra el correísmo. Y a la final logran dar un campanazo en las últimas elecciones. Primero, ¿por qué le llama que es un campanazo? Porque Diego tiene otra percepción. Eso es un fraude, dice. Sí, señor. Es la continuidad de una caravana de fraudes. Concertado. ¿Concertado con quién? Valdría que nos aclare. ¿Quiénes son los...? Miren. Solamente el nombre en una del frase. colectivo. Sí. Yo pienso que hay 3 Correas. El Correa de Bélgica, el Correa de Carondelet, que no hace nada para recuperar lo que tiene el de Bélgica, y el Correa de Bigote, que está esperando el poder porque le van a dar, porque todo está hecho en función de que él siga gobernando el país con las mismas leyes de Correa. O sea, no es una soñadora, no es una persona que está sin razón de ser afirmando, como el caso de la nueva prefecta de Pichincha, como dice usted. Paola Pavón está haciendo de la prefectura de Pichincha un espacio marginal dentro de la política del país, algo similar a una poderosa alcaldía. ¿Por qué estas cosas cuando agrega? Además, la votación en contra de Litardo marcó la división definitiva. No hubo acuerdo posible entre morenistas y correístas. Y por eso el lema que manejan ahora es: ¿querrían fiscalización? Pues entonces vamos. ¿Querían fiscalización? Bueno, pues entonces vamos a la fiscalización. Además, conocen bien a Litardo, incluso algunos secretos que aseguran. Esto háganos entender, Jan. ¿Usted cree que empata con la partecita esta fundamental que nos ha cuajado a manera de gran premisa para este viernes, Diego Delgado, este viernes que he tenido la grata oportunidad de reunirles a los dos? Buena nota de la cadena Democracia. Jan, tenga la bondad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo al doctor Delgado. Muy interesante todo lo que contó. Lamentablemente, pues... ¿Usted cree que es un cuento o es una descripción muy fiel de lo que realmente ocurrió? Sino que es una relación informativa un tanto comentada, un tanto Mire, a la usanza de Diego Delgado. Hay partes que no comparto, obviamente. Yo creo que estamos viviendo actualmente las consecuencias de 13 años de que la izquierda esté en el poder. La izquierda radical, la izquierda progre, todos los tipos de izquierda, la paranoica y la conspirativa también. Entonces... la izquierda socialista también. Por supuesto. Entonces... las consecuencias de eso es que hay 62% entre empleo no adecuado y desempleo en el Ecuador. Eso es. El modelo no funciona. La gente todavía pide un cambio de modelo. Por eso es que estamos ahora discutiendo reformas laborales, precisamente para que trabajadores y empleadores puedan darse una mano. Porque finalmente hay casi 5 millones de personas que no tienen un empleo fijo y las condiciones creadas y trabajadas por la izquierda y el buen vivir, pues no han sido suficientes como para crear nuevos puestos. Entonces, yo creo que hay cosas que también se pueden seguir discutiendo, como por ejemplo, acordarnos de septiembre del 2008, cuando se aprobó la Constitución con la que vivimos ahora. Esa Constitución que tenía la espada de Bolívar y la de Alfaro, y también estaba inspirada con la música de Carlos Puebla y todo lo que escucha la izquierda, ¿me entiende? Esa es la que tenemos nos hizo ahora. Una fanesca. Por eso, entonces, resultó... supuestamente Correa dijo, cumplimos el mandato que nos dieron, ahora sentamos las bases para un nuevo país. Este es el nuevo país. Del 2008 acá, este es el nuevo país que tenemos. Un país lleno de corrupción, un país con desempleo, un país con inseguridad, un país con instituciones absolutamente destrozadas, ¿no? Y con un esfuerzo que no alcanza. Finalmente, hace un año le agradecíamos al presidente Lenín por dejarle a Correa a un lado,
Y ahora, en cambio, gracias al presidente Lenin, le tenemos al fantasma del correísmo ya aquí. Porque me parece un error, o sea, hubo la oportunidad de sacar a Correa y el correísmo, definitivamente. Creo que desde Carondelet desaprovecharon esa oportunidad porque están conectados en varios ámbitos. Desde el diplomático, como mencionaba la otra vez, es decir, incluso hasta hay familiares de correístas extremos que son embajadores o son delegados de jefes de misiones diplomáticas. O sea, son los mismos por supuesto, hay gente hasta en el ámbito económico que sigue trabajando desde la época de Katiuska King. Pero entonces la gente dice, mis familiares no, dicen, ¿cómo puedo imaginarme que pueden hacer un pantallazo de esa naturaleza, de esas dimensiones teatrales? No puede ser, increíble, no, yo creo. Y claro, el morenismo se impone en todas las familias, especialmente quiteñas. Aparentemente yo puedo estar equivocado en esa cuantificación, pero hay un consenso por lo menos de discrepar entre todos. No nos pusieron... Lo interesante es debatir esto hacia el futuro, porque, mire, el modelo tiene que cambiar. Demuéstrenos que de alguna manera el morenismo no es el morenismo polarizante ni cosa por el estilo. Mire, hay varios aspectos que han hecho que no sintamos en definitiva un cambio fuerte. Es decir, la transición se le puede hacer aguas al presidente Lenin. Mire, son 3 diálogos durante 2 años. Los resultados son mínimos. La expectativa ante el nuevo intento de diálogo del vicepresidente Otto, que él está liderando, también es mínimo. Los trabajadores, los dirigentes sindicalistas le dieron la espalda. Están dispuestos a conversar, pero en un principio le dieron la espalda. Entonces, esa es una parte fundamental. ¿Por qué es una parte fundamental? Porque el país no puede construirse sin también la voz de los trabajadores. Es decir, es necesaria. Los empresarios, los trabajadores del gobierno. Es necesarísimo. Y las condiciones tienen que cambiar, porque 5 millones de personas que están sin un empleo fijo, las condiciones no dan. Es decir, no es tan fácil y a mí me parece siempre un error de las personas que creen que el sector empresarial es ahora El Salvador porque tiene mejores condiciones. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. Es decir, el empresario es el que tiene el local, el local pequeño, mediano o grande, ¿me entiende? Esa persona en verdad tiene problemas para subsistir. Para subsistir él primero y su familia. Y luego para subsistir obviamente su negocio que le da sus rentas y sus ingresos. Entonces, estamos yendo por supuesto... Pero el correísmo inventó el consumismo. No. Y han habido medios de pago adecuados para que eso se logre advertir como un éxito estratégico incluso de política pública. No sé qué le parezca a usted. Yo estoy solamente fijándome en algunos aspectos que son altamente controversiales que los aclaremos. El consumo es fundamental para levantar una economía. Pero claro, un consumo de bienes importados o carísimos o de bienes nacionales carísimos, también eso... La economía por más eso cara de América Latina es la ecuatoriana. O sea, por eso es que estamos así como estamos. Es decir, todavía hay gente que sigue viajando a Perú, a la frontera de Perú y de Colombia a comprar cosas. O sea, todavía existe eso. Es que traen la mitad ya. Sí, entonces es decir... Incomprensible. Claro, lo que le interesa al modelo de la izquierda es que tenga un Estado fuerte, un Estado que tenga empresas estatales, un Estado que sea el generador de empleo. Ya hemos probado eso durante años. Eso no da resultado. Entonces lo que se necesita es cambiar el modelo a que toda la generación de empleo pase al sector privado donde debe estar, ¿no? Que sea un conductor y un regulador, perfecto. Un observador de las normas en favor de los trabajadores y ese respeto, perfecto. Eso está muy bien y tiene que ser así.
Pero es decir, ya el Estado no puede pues consagrarse como el gran generador de empleo, que jóvenes lo único que quieran hacer es ingresar al sector público en su vida. No, o sea, eso ya debe cambiar. Nos estamos quedando detrás de los competidores más cercanos que tenemos, que es Perú y Colombia. Es increíble el retraso que tenemos. Entonces, bueno, pues... El desquite del correísmo, según usted anota, ¿en qué consiste? En la traición. El concepto de traición en el correísmo es algo que es inamovible, absolutamente fuerte para ellos. Ellos, como describo acá, pues no vieron la necesidad de hacer un trabajo de contrainteligencia a Lenín Moreno mientras estuvo en Ginebra. Por eso es que creo que en ese tipo de averiguaciones de cómo construyó su poder, con quiénes en verdad están detrás de Lenín Moreno, puede ser el coletazo de los DINA Papers. Porque, bueno, se sabe que está, digamos, hay una especie, hicieron una curaduría de esos correos y de esa información y sacaron todo lo que tenga que ver con el correísmo. Y solo estaba lo relacionado con la construcción del poder de Moreno. Por cierto, y hablo en pasado porque la página fue dada de baja, dinapapers.org. Claro. Entonces ya está de baja. Usted nos está diciendo como que María Fernanda, la actual presidenta de la ONU, Ajá. Bueno, fuera de la UNE, de la ONU, es una enviada especial a observarle a Lenin en Suiza. No, para nada. O sea, gente de confianza en Lenin, pero no hubo trabajo de contrainteligencia. Es decir, nunca supieron con quién se reunía, nunca supieron a dónde viajaba, o sea, en profundidad. Y esa traición, o sea, ya digamos los DINA Papers ya dejan ver un poco con quién construyó el poder que tiene ahora y que en verdad lo iba maquinando desde Ginebra. Entonces, eso según los correístas, eso no le van a perdonar. O sea, no le van a perdonar. Es el principal eso es lo que, elemento de la traición sí, que ellos llaman. Claro. Y hay otros asuntos más, como por ejemplo en la campaña, como entre ellos es lo que cuentan, ¿no? O sea, cómo ellos hacían a un lado al equipo de Correa, en la misma, cuando triunfa Lenín Moreno, no es la celebración en la sede histórica del país, sino es en un hotel. Entonces hay esos elementos que los ha cargado a los correístas, ¿no? Los ha cargado. Entonces, y hay algunos que han salido ilesos durante este tiempo. Es decir, Gabriela Rivadeneira, por ejemplo, ¿no? Y es una legisladora experimentada a la final. Marcela Guiñaga tiene un proceso en pasado. Sí, pero está en la asamblea y es uno de nadie menciona las principales figuras. El episodio que usted recuerda. Lo de la Contraloría del terreno de ISFA. Sí. Perfecto. Y Pavel Muñoz también. Es decir, son gente que está ahí por convicción, el señor Viteri también. Es decir, tienen el morenismo nunca los ha tocado. Ahí están. Entonces, ellos pueden ser los principales peleadores en esta nueva etapa. Y del otro lado está obviamente los socialcristianos. O sea, creo que el movimiento del señor Lasso de hacer una mayoría gubernamental, lo cual eso es poco... Son esas cosas de la política que ya merecen una explicación un poco más profunda, ¿no? Porque rápido y mal, como se dice, se puede decir que cómo puede juntarse un partido que pugnó por la presidencia, que denunció fraude y ahora está votando por una supuesta estabilidad. Es inentendible. Es inentendible, por supuesto. Entonces, ellos ya ¿Pero son en qué parte consiste? Nos estaba explicando el desquite del correísmo. Se viene una fiscalización dura. Y claro, ya están formadas las comisiones, fiscalización, las más poderosas, digamos. La comisión de fiscalización está con el morenismo, régimen económico con el morenismo y justicia está con el morenismo. Los principales legisladores del correísmo están dentro de algunas comisiones, ya tienen menos presencia, pero tienen figuras legales dentro de la ley de la función legislativa para ser escuchados. Entonces,
se viene una guerra de guerrillas, digamos, ahí adentro. Lo que sucedió ayer, hace unos ayer entre meses. correísmo y los socialcristianos colocaron a Tayano, al legislador Tayano, como presidente de una de las comisiones. Es decir, cuando en un principio los sacaron a ambos, ¿no? Entonces, yo veo que empieza una pugna interesante, y yo no sé si es que el señor Litardo tenga la capacidad, en realidad, para mantener cohesionada esa mayoría. Yo creo que no. Claro, usted decía que hace un momento cómo se ha demorado la fiscalización. Bueno, pues con el morenismo ahí veamos si es que investigan el arroz verde que puede salir sobre el propio Lenín Moreno. Y eso es lo que ha venido anunciando ya en varias ocasiones la siguiente entrega, Fernando Villavicencio. Entonces veamos qué pasa con eso. Los propios INA Papers. ¿Será que esa comisión ahora hace algo? Yo, la verdad, pongo una duda enorme. Vivimos un episodio de confusión impresionantemente grande. Yo creo que estábamos en confusión. Ahora está más claro. O sea, correísmo, los socialcristianos... ¿Qué luces se han encendido para que esté más claro? La votación por Litardo. La votación por Litardo y las comisiones. Es decir, ahí están algunos... ¿Qué aclaran esas votaciones? Claro, o sea, es ya es un bloque gubernamental. Creo, Alianza País sigue durante todos estos años. ¿Y entonces para qué tiene como carta de desquite contundente para un momento el más adecuado el presidente Moreno la famosa muerte cruzada? Por las reformas. Como también está mencionado acá, él en Washington, en su recorrido en Washington... Yo le tenía dentro de la posibilidad de uso al correísmo con la muerte cruzada. Pero usted afirma en su última nota que, a manera de pregunta, desde luego, sí, ¿el presidente considera la muerte cruzada también como una herramienta, un elemento, una arma para un desquite contundente global? Sí. Tenga la bondad de explicarnos. Sí. Lo que sucede es que para hacer reformas de tipo tributario necesita la Asamblea, y probablemente no tenga la mayoría para aprobar esto, que son condiciones que él aceptó del FMI. No es que el FMI, igual es otro error que tiene la gente de izquierda de mencionar que es el FMI el logro, y no, o sea, los gobiernos acuden al FMI, es al revés. Entonces, Lenin aceptó eso y tiene que pasar por la Asamblea. Entonces, con Michael Shifter, que es uno de los personajes más, digamos, respetados en Washington, en asuntos de América Latina, él le preguntó justamente eso. La primera pregunta de Shifter fue: ¿cómo va a solucionar usted el problema y la división y la fractura que tiene el Congreso ante las reformas que se requieren para levantar el Ecuador? Bueno, el presidente en un principio habla acerca de... El presidente Moreno. Moreno le responde que sí, que está a medio camino, que es la verdad. Y luego... Que no goza todavía de un consenso de mayoría. Por supuesto. Sí, así entonces dijo, él al final de esa intervención dice que él pudiera prescindir de eso. Entonces, claro, consulté con juristas, consulté con economistas, y hay dos formas de prescindir de la Asamblea. La una es no cumpliendo los requerimientos del FMI, y la otra es la muerte cruzada. ¿En qué nos vamos a pasar? ¿Apagando incendios periódicos en la Asamblea? ¿O viene una cosa, un episodio definitorio, digamos? Veamos qué dice Diego Delgado, pero antes lo suyo. ¿Cuál es su primera opinión del futuro que nos espera, el futuro inmediato que nos espera? Mire, es mucha conflictividad por el tema laboral y de inseguridad. Las dos cosas son lo que más preocupa, y son temas que básicamente, sin un diálogo verdadero, un consenso, donde se pueda sentar gente de la derecha, de la izquierda, del centro, ¿me entiende? Trabajadores y empleadores.
Sin ese consenso en verdad fuerte, todo esto se va a cerrar. Las condiciones no van a cambiar. ¿Cuáles son los actores más creíbles para la ciudadanía, especialmente para las clases medias, que pueden ser las más afectadas? Son los gremios, los sindicatos, la organización civil. Eso es. Ahora, mire, debe haber un consenso social, no político, social. Entonces, por supuesto que tienen que sentarse gremios empresariales, los sindicatos, tienen que llegar a acuerdos, tienen que deponer posiciones ambos para levantar un poco esto. Y mire, está pendiente incluso salir de la constitución que tenemos ahora. Es una constitución que está diseñada para un régimen autoritario. No quieren salir de eso. Dicen que no es el momento. Claro, porque les conviene grupalmente a las dos partes. Hay un complot. Hay un complot. Sí, pero tienen que salir de la constitución del buen vivir. Entonces no están, como dicen aquí, ese dicho muy feo, ¿no? Que usan al gallo como palabra complementaria. Nos están usando. Y solamente una última cosa. La propuesta de regresar a la Constitución del 98 no es posible, porque la Constitución del 2008 lo que hace es una cabeza, pero que tiene varios brazos y piernas. Es decir, hay varias legislaciones, varias normas, códigos, leyes, decretos que impulsan y sostienen esa Constitución. Sí, entonces se requiere sí de una asamblea constituyente. Lamentablemente es así. Tenemos que ir hacia allá. Ese puede ser la gran vía para el consenso. Pero ¿será que la izquierda quiere perder esa constitución tan garantista y que ayudó a crear y que fue celebrada con constitución loas? ¿Beneficia al retorno de Correa? Desde luego. ¿La que tenemos ahora? Claro. Esa fue su carta, pero claro, esa fue su mayor carta. O sea, para él fue construir ese nuevo país. Era la constitución que iba a quedar en piedra durante un pocotón de años, ya tenía más de 30 reformas aparentemente. Entonces, eliminar la constitución actual por una nueva que busque más empleo, que busque más seguridad, que sí garantice derechos, que respete el medio ambiente en verdad, con cosas creíbles y aterrizables, no que sea una cosa declarativa. Eso es eso creo que tiene que ser el fin. Y creo que las circunstancias están empujando. O el desenlace. Eso. Claro, las circunstancias están empujando eso. Gracias, compañero Giancano. Don Diego Delgado, tenga la gentileza. ¿Qué futuro inmediato le aguarda al país? Ya no recordemos cosas. Bueno, vamos con su vaticinio y su pronóstico. Yo tengo la impresión que van a adelantar las elecciones. No sería raro que se haga cargo de la presidencia el vicepresidente Otto Sonnenholzer, que fue elegido con la venia, el apoyo y el sustento tanto del señor Nebot como del señor Guillermo Lasso y de sus partidos, y con el consentimiento del señor Lenín Moreno. Adelantan las elecciones. Lasso como que se ha silenciado porque sabe que mejor es estar en silencio en este momento. Es un cálculo político. Claro. Yo quisiera demostrar, mire, cosas que son un escándalo y que yo he escuchado aquí varias veces a sus invitados y no ha habido quien les corrija, y le voy a demostrar. Ilústreme la gran inversión, la gran argumentación de la inversión extranjera, por ejemplo. Mire, aquí está la revista Vistazo del 22 de septiembre del 2017, número 1202, página 56. La inversión total en la mina de Fruta del Norte es de 684 millones de dólares. 684 millones. Lo dice el señor Glass con el señor Javier Córdoba, ministro de Minería, y lo publicó Diario El Comercio del viernes 15 de enero del 2016, página 7. Lo que tiene Fruta del Norte, que está ahora en manos de la Luding Gold, que compró en 240 millones los derechos a la Aurelian Resource, y de lo cual el 1%, 2.4 millones, le dieron al Estado. Óigame esto. Resulta que hay 9.8 millones de onzas de oro, 15 millones de onzas de plata, y ese volumen de mineral representa 10.700 millones de dólares.
¿Para qué nos sirve esto? Señor, ¿cómo es que yo invierto 684, me llevo 10.700 y le doy al Estado 928? Eso no es un negocio absolutamente inconsistente o inconveniente o idiota, como quieran llamar, a los intereses nacionales. Presentan como el más grande... ¿En favor de quién es el negocio? De la compañía multinacional, pues señor, habría que preguntarles, ¿darían gratis el oro y la plata? Aquí muerden todos ellos. Y una cosa adicional, me refiero al poder político. Pero díganos, ¿quiénes mordieron de ese negociado? Hay que preguntar quiénes se entregaron, pues. ¿Quiénes tienen los documentos firmados? A usted le pregunto, ¿quiénes se entregaron? Se entregó el gobierno de Correa. Y le entregó con el decreto número 15 a todas las atribuciones que le dio a ¿A través de cuáles ejemplares? Porque queremos saber los nombres. El encargado de coordinar todo lo que es el sector de área estratégica se llama Jorge Glass. Y él es el que coordinaba todo. Porque eso es lo que le decidió en la decisión del 4 de junio del año 2013, cuando tenían 100 asambleístas. Y yo quiero de paso ir, además, aclarando una cosa. Están entregando la mina Mirador. Dice que la inversión total es 1.401 millones. 1.401 millones. Señores, y la telefonía celular son 3.000 millones al año. Aquí tengo la documentación y las declaraciones de Paola Pavón del 24 de octubre del 2016, antes que le elijan presidenta o prefecta de Pichincha. Espérese. Antes de este discurso de esta antevíspera. Bueno, espérese un ratito. Y una cosa adicional. ¿Cómo pueden decir que esto no tiene lógica? Perdónenme, con el mayor respeto. ¿Cree usted que puede haber un gobierno de izquierda que destruya la Unión Nacional de Educadores, las centrales sindicales, las universidades, que sea la encarnación del Plan Colombia? Perdóneme, pues es parte de un proyecto norteamericano. No puedo, yo personalmente no puedo aceptar eso. Y mire, aquí están dos cosas que me parecen importantes. Aquí están los aportes a la campaña del señor economista Correa. Primero, del señor, aquí está, del señor Isaías, Roberto Isaías Dazún. El Universo, viernes 20 de mayo del 2011, en la que le dice, a ver, dígame pues usted y Samán cuánto recibieron de nosotros. Espérese. 1, 2. Aquí está la entrevista que le hacen a otro distinguido hombre de la banca, Guillermo Lazo, diario El Comercio de Quito, edición del sábado 2 de febrero del 2013. ¿Qué dice don Guillermo? El periodista Oquendo le pregunta, entiendo que ha estado usted ahí en esa reunión, de acuerdo a la relación de prensa. Dice que le visitó 4 veces Correa, y en una de ellas le dio $50,000. Y le responde Guillermo Lazo al periodista, porque le dice, ¿es verdad que usted le dio $50,000 en la campaña electoral? Y dice que él ha sabido que el periodista nunca ha mentido, y que normalmente está muy bien informado, pero que está sorprendido de los datos que tenía. En una visitita le dio 50,000. Y aquí está una entrevista, y esto también declaró Carlos Pareja Llanuselli, en una entrevista que le hizo usted a Miami, que en el mes de abril del año 2006 se reunieron aquí en el Toro Partido. ¿Acordará? Usted tiene la grabación. En la que dice que se reunieron con el señor, precisamente el mayor accionista, o en esa época, pues del Banco del Pichincha, el señor Fidelegas, en la que él, en la revista Semana, número 1070, expreso del diario Universo, domingo 1 de febrero del 2015, él dice que nunca más, que cree que fue un error y que jamás, por supuesto, le volvería a ayudar en la campaña. Entonces yo me hago una pregunta, a ver, el que destruye las organizaciones populares, quienes son financiados por sectores muy respetables, yo no estoy discutiendo aquello, pero no pueden decirle y ubicar en este sector. Y una cosa adicional, las leyes con las que han aprobado y que no van a reformar con quien quiera que esté en la Asamblea Nacional, porque la supuesta pelea entre correístas, como alguna vez lo dijo el propio actual alcalde de Quito, es como la pelea de marido y mujer, acuérdese. Se juntan cuando tienen que sobrevivir. Primero, ¿quién hizo las listas de Alianza País? Correa. Los ministros, los subsecretarios, las autoridades del Ecuador que deberían rendir cuentas, gobernadores, hizo la lista y les eligieron a 74. Y esos 74 se unieron ¿cuántas veces? Para que no haya juicio a Jorge Glass, para que no exista juicio al señor Gustavo Yalc del Consejo de la Judicatura, para que no exista la comparecencia a Augusto. ¿Pero cuál es su hipótesis? La hipótesis es que no van a cambiar nada, no van a cambiar las leyes.
Las leyes para entregar el petróleo van a mantener. Las leyes para entregar todo lo que es la riqueza minera van a mantener. La ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales van a mantener. ¿Quiénes están de acuerdo para mantener esta? Es que están de acuerdo ellos porque es un complot. ¿Quiénes son ellos? Porque a ratos yo me confundo. No, allí está el correísmo que hizo las leyes. Yo le puedo dar, incluso ya tengo las listas. Ya. Legislador por legislador, ¿quiénes votaron para joderle a IES? ¿Quiénes votaron para favorecer la entrega de todo el patrimonio social y nacional de la República? ¿Quiénes son los que estuvieron atrás de las principales decisiones antinacionales y vendepatrias y que ahora se rasgan las vestiduras diciendo que hay que pelear contra Moreno porque él está entregando, pero con las leyes de Correa? Le interesa a Lenín Moreno y su gobierno que no voten las leyes de Correa, porque con eso el señor Santiago Cuesta puede hacer la entrega de las centrales hidroeléctricas, porque está la ley aprobada justamente. Aquí tengo el listado de las leyes, aquí está todo absolutamente. Mire, no me hago la lectura de las leyes que tengo hasta con los registros oficiales, por razones de tiempo. Pero aquí hay una cosa adicionalmente que vale la pena señalar. Dígame usted si es cierto o no es cierto lo que le voy a decir. Tenga la bondad. El señor abogado Jaime Nebot, el señor licenciado Guillermo Lazo, el Partido Social Cristiano, el partido Creo, ¿alguna vez han planteado derogar las leyes de Correa? No dicen que es comunista, que es de izquierda, que es mil cosas. Aquí tengo la declaración. Se sienten cómodos. Pero están muy cómodos, claro. Mire, ¿qué pasó? La historia es una maestra de la vida, como decía Cicerón hace más de 2000 años. Mire, el señor Benito Mussolini dejó haciendo las leyes que hoy todavía gobiernan Italia, como el Código Penal de Alfredo Rocco, con doble C. El general Pinochet hizo la Constitución de Chile. Y las leyes de Chile que todavía rigen en Chile son las de Pinochet. Por eso hay 1.200.000 jóvenes en las calles exigiendo el derecho al estudio en las universidades. Hitler decía, Adolfo Hitler, sobre los eslavos, que son parecidos a ellos mismos, ¿no? Son así mismo de piel clara, colorados, algunos que otros. Medio cuencanos. Bueno, algunos se han pegado remolacha, pero espérese un ratito. Él decía que a los eslavos había que enseñarles a sumar y a restar, ¿sí? A leer y escribir. Y que la capital del mundo se llama Berlín. Acá vino Correa a destruir las capas medias. ¿Por qué? 1.200.000 jóvenes que no entran a las universidades jamás serán profesionales. El 62.1% de la población nacional no tiene trabajo. Están creando las condiciones que se dedique mucha gente al ¿cuáles son las castas a las que quiere beneficiar Correa o quería beneficiar? No, él ha favorecido y va a seguir favoreciendo a las multinacionales y el proyecto del control mundial. No, las castas, digo. Las castas en términos de... Poder económico. De linaje. Perdóneme. Linaje y costumbres. Perdóneme, linaje... le voy a hacer una sola reflexión para que la gente que está oyendo incluso abra los ojos. Porque él es un actor de clase media. Sí, señor. Oiga esto. El que ingresa a la universidad, supongamos, aprueba la universidad, logra entrar con los exámenes estos trucados que son. Entra a la universidad. ¿Cuántos hijos tiene usted, Gonzalo? 3. Cuesta la maestría de 8.000 a 14.000 dólares. Cada maestría. Usted quiere darles una maestría a sus hijos, necesita de 24.000 dólares a 42.000 dólares. Si no tiene esa plata, tiene que sortear para ver quién de los hijos estudia el 4º nivel. El PhD vale de 30.000 a 220.000 dólares. Si es que usted quiere que un hijo sea profesor universitario y cumpla con lo que dice la LOES, artículo 149, necesita gastar de los 30.000 a 220.000 dólares para que tenga PhD. Si no tiene PhD, no será profesor universitario. Nunca, jamás podrá ser candidato a rector. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las familias que tienen dinero tienen ahora los hijos, por lo general, porque de las becas, yo tengo aquí el informe que da Augusto de la Torre y dice que la gente más rica del Ecuador es la que recibieron las becas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Los pobres que lo están oyendo, los que tienen hijos incluso en la universidad, y si no tienen el dinero por muy capaces que sean sus hijos y no tienen para las maestrías, jamás podrán seguir ascendiendo. No podrán tampoco, si no tienen PhD, ser autoridades. Con el dinero
recuperan el control total de las universidades. Y además la depuración ideológica. ¿Cómo le mandaron a la casa a todos los científicos de Izquieta Pérez? Señores, si ustedes no tienen cuarto nivel o no tienen PhD, se van. Todos se van. En las universidades, ¿qué hicieron? Los profesores de las universidades que nacieron en la década del 40 estudiaron la universidad en la década del 60, cuando hubo la Revolución Cubana, cuando hubo la lucha por la liberación nacional de los países de África, de Asia, de todos ellos, y se permeabilizaron de esa lucha. La gente que nació o nacimos en la década del 50, nos formamos en las calles en la pelea contra la dictadura y sus abusos que habían también, pues. Entonces, ¿qué significa? Si todos los de la década del 40 y el 50 mandan a la casa porque no tienen PhD, porque no tienen cuarto nivel, depuran de todos aquellos que tuvieron una formación contestataria, un pensamiento progresista. Es exactamente lo que hizo el Tercer Reich para mandar sacando a toda la docencia universitaria de Alemania. Y allí no hicieron la materia del buen vivir, ahí hicieron la ciencia racial. En el fondo es un proyecto de carácter neonazi. Por favor, abran los ojos. Mire, una cosa que es tan básica. Hubo fraude el día 6 de abril de 1924 y se cogió el órgano legislativo Benito Mussolini. Nunca, jamás dejó el poder Benito Mussolini. Hasta cuando los partisanos lo fusilaron el 28 de abril de 1945 en Milán, cuando huía hacia Suiza. Nunca dejó el poder. Y recuerde que Adolfo Hitler hizo un fraude electoral luego de la quema de los Reichstag en la noche del 27 al 28 de febrero de 1933. Hicieron el fraude ilegalizando al Partido Socialdemócrata, a la Liga Espartacista, a los comunistas, a todo el mundo. Hizo la mayoría el 5 de marzo de 1933. Y nunca jamás se dieron esa mayoría. Yo pregunto, dígame si es cierto o no, que en este momento los 74 asambleístas son o no obra de la designación y la voluntad de Rafael Correa. Dígame si es o no verdad que los resultados del Consejo Nacional Electoral, que tiene el mismo sistema trucado, el mismo software trucado que manejó el doctor Pozo, que tiene los mismos digitadores, que tiene los mismos técnicos de todo el sistema computarizado, que manejó, además quiero recordar, en forma inconstitucional, porque 2 de los 5 miembros eran parte del Consejo Nacional Electoral, lo que viola el artículo 210, inciso 3º. Dígame si eso no es verdad, que tienen o no las copias de las firmas de todos los ecuatorianos que hicieron en el año 2010. Con todos estos antecedentes a los que usted ha apelado, díganos, ¿a dónde está caminando el Ecuador? Eso le pregunté de comienzo. Ya. Aquí, a mi modo de ver, es mi apreciación, respetando las otras. Óigame, esta próxima elección, adelantando elecciones o no, no es el problema entre Debot y Lasso, no señor. Esta es la madre de todas las batallas. O se llevan el petróleo, y se llevan las minas de oro y las minas de plata y las minas de cobre, y se llevan los puertos, y se llevan las fábricas de cemento, y se llevan la telefonía, y se llevan con las leyes del correísmo aprobadas. ¿Entre quiénes se llevan? O alternativamente se recuperan. ¿Entre quiénes se van a llevar? ¿O pretenden llevarse? Ya se están llevando las compañías. ¿Entre quiénes? Las compañías que tienen la venia del gobierno de turno, pues yo le puedo dar incluso hasta el nombre de varias de las compañías que ya están este rato hecho cargo de toda la riqueza del país. Pero ¿con quiénes se fusionan los capitanes políticos, los comandantes de cada sector? El que escruta elige. Aquí quieren que el Consejo Nacional Electoral proclame. Yo le hago una pregunta. Miren, nunca en historia nacional, en los últimos 100 años, para no ir más lejos, han habido mayorías legislativas de un solo partido. Cuando ganó el doctor Borja, tuvo que hacer alianza con la Democracia Popular y el FADI. Cuando ganó el ingeniero Leo Febres Cordero, tuvo que hacer alianza en el Frente de Reconstrucción Nacional con el CVP, Partido Conservador y otros. Cuando ganó Jaime Roldós Aguilera, acuérdese, tuvo que llegar a acuerdos y entendimientos, no solo por problema con Asad Bucarán, su tío político, pero con el correísmo no. El correísmo solito, sin alianzas, tenía mayoría absoluta de asambleístas. Y todas las leyes que se aprobaron en el Ecuador, al igual que las de México, se aprobaron con mayorías legislativas producto del fraude. En el Ecuador no roban con pistola,
no roban con metralla, aquí roban con las leyes productos del fraude. Por eso es importante que se investigue. ¿Cómo es que, por ejemplo, sí, siempre en las elecciones hubo los votantes fantasmas? ¿Cómo así? ¿Quiénes eran los que estaban digitando en Digital Team? Acuérdese usted cuando encontró Cintia Viteri con Enrique Herrería el centro paralelo en la que habían 221 computadoras con 221 digitadores que estaban acomodando los resultados. Lo que dijo el señor Eduardo Mangas, no ganamos la primera vuelta, no ganamos la segunda vuelta, es que ganaron la tercera y la cuarta. Señores, ¿a quién quieren engañar? ¿A quiénes quieren sorprender? Esta patria no está en venta y vamos a pelear. No se nos van a robar Diego. Impunemente este país. Muchas gracias por su participación, Diego. Yo, compañero Giancano, quisiera que tenga la bondad usted de ofrecernos una especie de conclusión en lo que se pueda, ¿no? Respecto a lo que Diego Delgado, recordando episodios de la vida nacional recientes y lejanos, más recientes que lejanos, porque hemos vivido una instancia histórica más o menos coherente en sus despropósitos o en sus objetivos estratégicos, bajo un descuido de anteriores poderes que también eran autoritarios, que también eran calculadores de beneficios exclusivamente grupales y no generales. Es decir, la desgracia de nuestro país y de nuestra población sigue imperando. La previsión que tenemos es que vamos a seguir en lo mismo. Y quizá más grave ahora con estos dueños de franquicias que quieren permanecer por eternidades más o menos significativas, eternidades políticas más o menos significativas. Hay con dueños del país que no quieren dejar la torta y eso duele, ¿no? Eso preocupa, nos molesta incluso, y es difícil la lucha. Y a veces la gente de la desesperación culpa a la prensa, o culpa a determinadas cabezas visibles del partidismo, de los grupos sociales o de los grupos económicos. Pero también hay otros que se hacen de la vista gorda, que aparecen como luchadores de justicia o buscadores de justicia social y más. Entonces, qué triste el futuro nos aguarda, ¿o usted es más optimista? ¿Por qué vías usted enciende su optimismo respecto a lo que podrán hacer nuestros hijos, las próximas generaciones de ecuatorianos? Mire, yo creo que detrás de todas estas palabras, pues, está esta generación o temporal, porque siempre el ser apolítico es temporal. La gente pierde el encanto por la política, por todo esto que acaba de relatar el señor Delgado, que son hechos. Comprobables incluso. Por supuesto, muchos de ellos comprobables, otros por comprobar, por supuesto. Pero esa condición de ser apolítico es temporal, históricamente es temporal. Entonces, yo creo que hay que... Pero hay un descuido respecto del futuro nacional terrible, ¿no? Totalmente, mire. De todas las generaciones. Yo lo que veo es que... Los viejos están fatigados. Es que los medianamente viejos... 13 años en esto. Están en ateta. Los hijos de estos viejos... Hay gente que no quiere saber nada de política. Ni escucha noticias, ni ve televisión, ni quiere saber nada. Lo único que dice es trabajar. Es un error. Yo considero que es un error. Claro. Porque es gente que está absolutamente apartada y va a votar, y mire lo que pasó en la época de los apolíticos. ¿Su celular? La época de los apolíticos nos tiene tal como nos tiene ahora en la alcaldía y en la prefectura. Con la segunda vicealcaldesa es correísta, eso es lo que no están diciendo todavía. Pero la señora Chalá es una correísta de larga data, alfarista correísta. Muy bien, ella es nuestra segunda vicealcaldesa.
Esos son los pactos. ¿Usted cree que va a cumplir un rol complicado, Paola, que hablaba así el otro día? Claro, por supuesto. Si otra vez nos reclama la patria, la victoria alcanzar en la lid, empezando de nuevo la historia. Cambiaremos por ti el porvenir. Nosotros llegamos con dignidad, con una propuesta programática concreta, con una experiencia de gobierno, pero también con un compromiso de honestidad y con una visión de futuro. No llegamos para echarle la culpa al pasado. Compromiso de honestidad, dice. Lo que pasa es que la falta de fiscalización, la tardanza en la justicia, este gobierno que es, como siempre, bueno, yo le puse la revolución ciudadana con Prozac, ¿no? Entonces es menos violenta, pero sigue siendo revolución ciudadana a la final. Tiene esto ahí. Entonces, subestimar ahora ya es un error. Yo creo que al menos Quito, la ciudad, se merece que los intelectuales, los políticos, las organizaciones sociales determinen quién en verdad puede ayudar al país a futuro y no bloquear. Se siente todavía que hay un bloqueo al ingreso de Jaime Nebot a Quito, por ejemplo. Se siente absolutamente, ¿no? Y en declaraciones, incluso hasta la izquierda lo ataca, pero en off saben que él puede ser el único que en verdad puede tomar las riendas de este país. Entonces, yo creo que vale la pena que ya se revele. Es decir, por último, déjelo que entre y que diga en Quito lo que tenga que decir, ¿no? O sea, ya creo que es tiempo. Finalmente, lo de la Comisión de la Verdad quedó ahí. No está juzgado, fue investigado con todo el poder encima, ¿no? ¿Ok? Incluso León Febres Cordero fue investigado con todo el poder encima. Bueno, falleció antes, ¿no es cierto? Pero en concreto, lo único que hay son cosas para el debate y el análisis. Judicialmente no existe absolutamente nada. Entonces, ya hay que dar la vuelta a la página, ¿no? No podemos quedarnos ahí. El señor Nebot, yo creo que tiene el derecho de llegar a Quito y exponer frente a muchas personas las ideas que él más o menos tiene, que él tiene. Posicionar sus ideas. Posicionar sus ideas al menos, y debatir ya sus ideas. Sí. ¿Ya? Yo creo que hacia el futuro es eso, es decir, ser un poco generosos también, no con el señor Nebot, ni con el señor Lasso, ni con el señor Moreno, sino con el propio país, como usted lo menciona. Pero también tenemos que decir un basta a los procesos fraudulentos que han estado caminando sin el rigor de una revisión, digamos, de una revisión, bien digo, de una revisión de los ciudadanos activos y respetuosos de las normas democráticas e institucionales, porque incluso la Constitución es controversial. Para momentos es una gran Constitución, para determinados capítulos el órgano máximo. El Führer de turno. Y el otro, y los otros en discusión, pero sirviendo con gran utilidad a los despropósitos de permanecer en el uso del poder determinadas sectas, porque son unas sectas de corruptos los que pretenden mantenerse al frente de la nación. Mire, hay algunas personas de izquierda, quiteñas y progresistas, es gracioso, ¿no? Porque les califican de hooligans a los socialcristianos. ¿No? En conversaciones, en cafés les dicen los hooligans. Y a mí me parece tan digamos, despreciable el hecho de que solamente tengan esos calificativos para personas que ni siquiera han podido ejercer el poder, ¿no? Pero no los tienen y son benévolos y hasta a veces lanzan flores y celebran cosas del correísmo. Entonces,
Entonces, no es que no fue izquierda Rafael Correa en el correísmo. Por supuesto que sí fue izquierda. Por supuesto que sí. Pero hay que ser, ya creo que generosos ya, porque el futuro se nos va a complicar a todos. Más todavía. Ya le espera el tren a Diego Delgado. Pero nosotros... No estoy de acuerdo que le digan de izquierda. Correa, si es izquierda, imagínese. Era un fascista. El fascismo del siglo XX. Claro, usted demoró más de unos buenos 40 minutos en pretender demostrarnos aquellos. Y tengo todo documentado. Y si tuviera más tiempo le demostrara tremendamente a lo que es este hombre. El presidente Lenín Moreno, en el marco de la presentación de la Comisión Internacional contra la Corrupción, decía lo siguiente, y con eso nos despedimos. ¿Quién no ha escuchado decir, por ejemplo, aquello de que no importa que en este país se robe con tal de que se haga obra? Y lo dicen con desparpajo, la gente en la calle. No puede ser. El corrupto necesita, sin duda algún, apoyo. Algo se ha de valer para sortear las leyes y luego para cuidarse las espaldas. Por eso despierta ese lado negativo que, por desgracia, todos tenemos. Podemos recuperar el dinero y todos los activos productos del delito de la corrupción, pero ¿cómo recuperaremos la certeza de que puede haber políticos, autoridades y ciudadanos honestos? ¿Cómo reacostumbrarnos a nuestros niños y jóvenes a confiar en el otro, a confiar en el vecino? ¿Cómo demostramos que la mentira no es viveza y que el fin no justifica los medios? ¿Qué es tan corrupto el que da como el que recibe? Porque hay corrupción en lo público y en lo privado. Tenemos que alcanzar el ISO 37001, creo que es, ¿no? Antisoborno en todos los niveles del gobierno y del Estado. Mira, qué difícil tarea. Vuelvo a recalcar, parecería que en todos los niveles y en todas las instituciones, con alguna encomiable excepción, se practicaba actos de corrupción. 20 años calculaba yo, y seguramente Pablo me va a desmentir, decir a lo mejor 40 o 50 años de Contraloría y Fiscalía no alcanzarían para juzgar todos los actos de corrupción que se han cometido. ¿Qué le parece, doctor Celi? Buenos días, Ecuador. Periodismo de interpretación.